Bienvenido a este vídeo tutorial. Este vídeo presenta el ámbito sobre la protección legal, el acceso a la justicia y a la reparación del módulo sobre cambio climático del navegador indígena. En este vídeo presentamos los conceptos abarcados por este ámbito y los instrumentos de derechos humanos relevantes. Las cuestiones tratadas en este ámbito incluyen el acceso a la justicia y a la reparación por vulneración de derechos. Las encuestas examinan el acceso de los pueblos indígenas a mecanismos judiciales y no judiciales en caso de abusos y violaciones relacionados con el cambio climático. El reconocimiento de estos derechos es fundamental para proteger los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas en el contexto del cambio climático y de las medidas y proyectos relacionados con el cambio climático. Esto incluye la posibilidad de emprender acciones legales para litigar sus derechos y buscar reparación ante vulneraciones de estos. Identificar y abordar los obstáculos para acceder a recursos de reparación frente a vulneraciones de derechos y frente a pérdidas y daños derivados de los impactos y medidas relacionados con el cambio climático. Garantizar que se proporcionen recursos efectivos de reparación por las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del cambio climático. El acceso a la justicia y a la reparación son conceptos relacionados. Los pueblos indígenas tienen derecho a acceder a la justicia. Como se describe en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o DNU-DPI, pero también en las normas vinculantes de derechos humanos. El artículo 40 de la DNU-DPI dice que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. Las encuestas evalúan cuándo los pueblos indígenas han enfrentado obstáculos para acceder a acciones legales y las resoluciones judiciales que se han dictado para proporcionar reparación por vulneraciones ocurridas en el contexto del cambio climático. Relacionado con estas preguntas de la encuesta, hay algunos conceptos importantes que es útil entender. Estos incluyen el derecho a la reparación y las barreras que existen para acceder a la reparación en los litigios sobre el cambio climático. La Observación General 31 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, describe el derecho a interponer recursos como la existencia de mecanismos judiciales y administrativos apropiados para atender las denuncias de violaciones de derechos, la investigación eficiente de presuntas violaciones, el cese o detención de las violaciones en curso y reparación adecuada. En los litigios sobre el cambio climático, existen algunos desafíos específicos que pueden crear barreras para acceder a la reparación. Las encuestas tienen como objetivo monitorear si se encuentran algunas de estas barreras. Estos incluyen la legitimación activa. Puede estar limitada en asuntos ambientales que afecten a los derechos humanos. Se refiere a la capacidad de comparecer ante un tribunal para alegar que una parte ha sido perjudicada por las acciones de otra parte. Puede ser difícil probar la casualidad o lo que ha causado el daño o la violación de derechos. Esto se debe a los desafíos para recopilar y presentar pruebas científicas que demuestren un vínculo entre el cambio climático o las medidas relacionadas y el daño a los derechos humanos. Atribución de daños por cambio climático.
puede resultar difícil identificar en qué medida el Estado es responsable del daño o en qué proporción del daño se le puede atribuir. La encuesta comunitaria también evalúa las obligaciones de las empresas privadas en actividades relacionadas con el cambio climático y la satisfacción con los mecanismos de reclamación no judiciales. Dentro de las preguntas de la encuesta comunitaria también hay conceptos importantes que es útil entender. Estos incluyen la responsabilidad corporativa y los mecanismos de reclamación no judiciales. Conceptos relevantes. Responsabilidad corporativa. Existen normas internacionales sobre la responsabilidad de las empresas privadas de proteger y respetar los derechos humanos. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, PRNU, establecen que las empresas deben contar con procesos que permitan la reparación de cualquier impacto adverso en los derechos humanos que causen o al que contribuyan. Los mecanismos de reclamación no judiciales son mecanismos de reclamación establecidos por empresas y compañías privadas. Deben cumplir con ciertos estándares, entre ellos ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos humanos, una fuente de aprendizaje continuo y basarse en la participación de los grupos de interés a quienes están dirigidos.